Repites constantemente viejos escenarios, imaginando diferentes resultados y preguntándote, ¿qué pasaría si? Puede que te encuentres cada noche repasando una y otra vez lo que dijiste, lo que hiciste, lo que tu ex respondió o dejó de responder. Tal vez tu mente te arrastra a escenas alternativas. ¿Qué pasaría si no hubiera discutido tanto? ¿Qué pasaría si hubiera tenido más paciencia? ¿Qué pasaría si hubiera perdonado esa vez? ¿Qué pasaría si él o ella volviera arrepentido? En este video presentamos las claves del mentor en rupturas amorosas, Rolando Goycochea, la psicología práctica del fundador del PNL, Richard Bandler, y un pensamiento filosófico eterno de Bertrand Russell, todos aplicados a tu realidad tras haber terminado tu relación. Empezamos. Ese bucle interminable después de una ruptura es una de las trampas más comunes y más dolorosas. Te mantiene estancado en un mundo que no existe y prolonga tu sufrimiento. Porque cada vez que entras en esos escenarios hipotéticos, tu cerebro los procesa como si fueran reales. La angustia se multiplica, el apego se refuerza y la paz parece más lejana que nunca. El mentor en rupturas amorosas y amor propio, Rolando Goycochea, lo explica con precisión. El ¿qué pasaría si? Es una prisión mental disfrazada de consuelo. Crees que piensas para encontrar alivio, pero en realidad piensas para mantener vivo un dolor que debería estar desapareciendo. Hoy quiero mostrarte cómo desarmar ese hábito mental, cómo conectar con la realidad y cómo romper el círculo vicioso de la especulación. El origen del ¿qué pasaría si? Para entender cómo liberarte de este patrón, primero necesitas comprender de dónde viene. El cerebro humano está diseñado para simular escenarios. Es una función adaptativa. Imaginar el futuro nos ayudó como especie a sobrevivir. Pensar en lo que podía pasar nos protegía de peligros, nos ayudaba a planear cosechas, a anticipar riesgos. Pero esa misma capacidad, aplicada a una ruptura, se convierte en un enemigo. Después de perder a alguien, tu mente busca desesperadamente explicaciones. Se aferra a la idea de que, si encuentra la causa o el escenario alternativo correcto, entonces el dolor desaparecerá. Rolando Goycochea compartió una vez, tu mente tampoco puede estar tranquila sin saber el final de una historia, y como has terminado una relación abruptamente y aún no se ha actualizado, estás rellenando los vacíos de la historia con los ¿qué pasaría si? ¿O qué hubiera pasado si? Lo que en un inicio parece un intento de sanar, en realidad se convierte en un círculo interminable. Porque no importa cuántas veces imagines qué habría pasado si hubieras actuado diferente, la realidad no cambia. La relación terminó. El costo psicológico de los escenarios hipotéticos. Cada vez que entras en un ¿qué pasaría si? Activas tu sistema de estrés. Tu cuerpo no distingue entre lo que piensas y lo que vives. Por eso sientes ansiedad, opresión en el pecho o tristeza profunda después de un rato de imaginar. Tu sistema nervioso responde como si la ruptura estuviera ocurriendo en ese mismo momento. Esto prolonga el duelo. En lugar de dejar que la herida cierre, la abres todos los días al recrear la relación en tu cabeza. Te conviertes en tu propio agresor emocional. Además, refuerzas el apego, porque esos escenarios siempre te devuelven a la ilusión de que la relación pudo haber sido distinta, de que aún queda una mínima esperanza. Esa ilusión te impide aceptar la realidad y avanzar. Cada vez que entras en un ¿qué pasaría si? No estás recordando el pasado, lo estás reviviendo, y mientras lo revives, no puedes vivir tu presente. La trampa de la perfección retrospectiva. Otra razón por la que el ¿qué pasaría si? Es tan dañino es porque idealiza tu relación. Tu mente tiende a recordar los momentos positivos y a minimizar los negativos. En ese filtro, cualquier escenario alternativo parece plausible. Si yo hubiera cambiado esto, todo habría sido perfecto. Pero esto es una ilusión. Ninguna relación termina solo por un detalle aislado. Una ruptura es el resultado de múltiples factores, valores diferentes, patrones repetidos, heridas personales no resueltas,
falta de compatibilidad. No importa cuánto quieras creer que una acción distinta lo habría salvado. La verdad es que la relación ya tenía grietas profundas. Es como intentar tapar una pared llena de agujeros con un solo cuadro. Puede que tape uno, pero los demás siguen ahí. Tarde o temprano la pared se derrumba. El qué pasaría si es esa ilusión de que un cuadro era suficiente. Pero tu tarea no es encontrar más cuadros para tapar lo que estaba roto, sino aceptar que la pared no servía y necesitas construir una nueva. Un método práctico para desarmar el ¿qué pasaría si? Aquí es donde entra la parte práctica. Si quieres cultivar resiliencia y paz, necesitas estrategias concretas para detener esos pensamientos especulativos y reconectar con la realidad. 1. Nombra el pensamiento. La próxima vez que te sorprendas imaginando un escenario alternativo, di en voz alta o mentalmente: esto es un ¿qué pasaría si? De nombrar el patrón lo hace consciente y te da la oportunidad de interrumpirlo. 2. Escríbelo en tu diario. Cuando la mente insiste en recrear un escenario, escríbelo. Ponlo en papel con todos los detalles. Luego, debajo, responde con una frase contundente: esto no pasó. La realidad es que la relación terminó. Este ejercicio crea una distinción clara entre fantasía y realidad. Rolando dice: al escribir lo que siento y lo que estoy pensando, estoy quitándole poder. Esas ideas, en vez de estar en mente, se encuentran ahora en el papel. 3. Redirige tu atención. Después de interrumpir el pensamiento, necesitas una acción alternativa. Haz algo inmediato. Camina, bebe agua, respira profundo, escucha música diferente. La resiliencia se construye con microdecisiones. Cada vez que eliges redirigir, entrenas a tu cerebro a soltar. 4. Practica el mantra de la realidad. Crea una frase corta que puedas repetir cuando el ¿qué pasaría si? Aparezca. Por ejemplo, lo que pasó fue suficiente. Merezco mirar adelante. No me alimento de fantasías. Me nutro de realidades. Los ¿qué pasaría si? Son como las serpientes. Imagina esto por un instante. Estás atrapado en un bucle de pensamientos después de tu ruptura. Tu mente reproduce una y otra vez las mismas escenas, pero con variaciones que nunca sucedieron. ¿Qué pasaría si hubiera sido más cariñoso? ¿Qué pasaría si hubiera hablado menos en aquella discusión? ¿Qué pasaría si hubiera confiado más? ¿Qué pasaría si hubiera cambiado? Cada ¿qué pasaría si? Aparece con la misma fuerza que una serpiente inesperada en medio de tu habitación. Tu cuerpo reacciona, sientes miedo, ansiedad, desesperanza. Aunque nada esté ocurriendo realmente en ese momento, tu sistema nervioso se enciende como si estuvieras frente a un peligro real. Aquí es donde una historia real, contada por el Dr. Richard Bandler, fundador de la programación neurolingüística, PNL, puede iluminar de manera poderosa lo que te está pasando. Durante años, Bandler compartió una anécdota sorprendente. Un ejecutivo que, después de una crisis nerviosa, comenzó a ver serpientes por todas partes. No importaba dónde estuviera, en la calle, en su casa, en el hospital. Su mente las creaba, y él reaccionaba como si fueran reales. Vivía en un estado de terror constante. La situación era tan grave que los médicos sugerían internarlo de manera permanente. Pero Richard ideó un plan. Llenó un baño con serpientes de goma, soltó vapor para crear un ambiente denso y puso allí a Alice, una boa constrictor real. Luego llevaron al ejecutivo drogado y en silla de ruedas a ese cuarto. El pacto era claro. Cuando puedas decirme qué serpientes son reales, cuáles son de juguete y cuáles solo están en tu mente, te sacaré de aquí. Al principio, el hombre estaba cegado por el pánico. Solo gritaba: ¡serpientes! ¡Serpientes! No podía distinguir nada. Todo le parecía una amenaza. Pero con el tiempo, algo dentro de él despertó. Comenzó a observar con más calma, a discernir y empezó a decir: serpiente de juguete, serpiente de juguete, serpiente imaginaria, serpiente de verdad. Ese fue el inicio de su liberación. En menos de una semana,
El ejecutivo estaba en condiciones de recibir el alta, porque había recuperado algo fundamental, la capacidad de distinguir entre la realidad y la imaginación. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver contigo y con tu ruptura? Todo. Tus pensamientos del qué pasaría si son esas serpientes. Algunas son de juguete, otras son completamente imaginarias y unas pocas representan realidades concretas. Pero mientras no aprendas a distinguirlas, tu mente te mantendrá en un estado de miedo y sufrimiento continuo. Richard Bandler, el fundador de la PNL, lo decía de esta manera tan clara y contundente. Tus creencias no están hechas de realidades, es tu realidad la que está hecha de creencias. Cuando piensas, ¿qué pasaría si hubiera actuado distinto? Eso es una serpiente imaginaria, es simplemente una creencia que no te lleva a ninguna parte. Nunca lo sabrás porque no pasó. Es un producto de tu mente, no de la realidad. Cuando piensas, ¿qué pasaría si él o ella cambiara? También es una serpiente imaginaria. No tienes control sobre su vida ni sus decisiones. Cuando piensas, ¿qué pasaría si hubiera perdonado más? Eso también es un juguete mental. Aunque hubieras perdonado, si la relación estaba fracturada, el desenlace iba a ser el mismo. En cambio, cuando piensas, la relación terminó y eso me duele, esa es la serpiente real. No puedes negarla. Ese es el hecho con el que debes trabajar, el poder de discernir. Al igual que el ejecutivo de la historia, tu libertad no depende de que desaparezcan todos los pensamientos. Depende de que aprendas a discernir entre cuáles son reales y cuáles son ilusorios. La resiliencia emocional se fortalece cada vez que logras decirte, esto que pienso es un escenario inventado. No necesito reaccionar como si fuera verdad. El sufrimiento se prolonga cuando reaccionas con el mismo peso emocional, tanto a lo que es real, como a lo que es solo un pensamiento pasajero. El arte de sanar está en aprender a dejarlos pasar como nubes en el cielo. Así como el ejecutivo pudo identificar qué serpientes eran de goma y cuáles eran imaginarias, tú puedes aprender a mirar a tu mente y distinguir, esto es solo un recuerdo distorsionado, esto es un miedo inventado, esto es una fantasía de reconciliación. Y al hacerlo, poco a poco, el poder de esos pensamientos disminuye. Ejercicio práctico inspirado en la metáfora. La próxima vez que tu mente empiece a preguntarte, ¿qué pasaría si...? Haz este ejercicio inspirado en la historia del Dr. Bandler. 1. Cierra los ojos y visualiza que estás en una habitación llena de serpientes. Algunas son de goma, otras son ilusorias, y solo una o dos son reales. 2. Mira tus pensamientos uno por uno y pregúntate, ¿este pensamiento es un hecho o es una especulación? 3. Nómbralos como en la historia. Serpiente de goma para los pensamientos inútiles. Serpiente imaginaria para los escenarios que nunca sucedieron. Y serpiente real para los hechos que sí debes aceptar. 4. Respira profundo y repite. Soy más que mis pensamientos. Ellos no me controlan. Este sencillo ejercicio entrena a tu mente a no reaccionar con miedo ante cada idea, sino a observar con claridad y elegir qué merece tu atención. El despertar de la resiliencia. Al final, lo que esta analogía revela es que la resiliencia no significa no tener pensamientos dolorosos, significa reconocerlos por lo que son. Tú puedes despertar a esa verdad. La mayor parte de tus ¿qué pasaría si...? Son ilusiones disfrazadas de realidades. Y cada vez que aprendes a distinguir, recuperas un poco más de tu libertad emocional. Es momento de dejar de esperar y empezar a ver las cosas tal y como ocurrieron en realidad. Hay una frase de Bertrand Russell que encaja de manera magistral con lo que venimos hablando en este video. En una entrevista, él dijo, cuando estudias cualquier tema o consideras cualquier filosofía, pregúntate solo, ¿cuáles son los hechos? ¿Y cuál es la verdad que confirman los hechos? Nunca te permitas desviarte, o bien por aquello que deseas creer, o bien por aquello que crees que podría tener efectos sociales beneficiosos en caso de ser creído. Mira única y solamente a cuáles son los hechos. Detente un instante
y deja que estas palabras te atraviesen. Porque si hay algo que alimenta los ¿qué pasaría si? Después de una ruptura, es precisamente lo contrario a lo que Russell propone. Dejarte arrastrar por lo que deseas creer, por lo que fantaseas que hubiera pasado, por lo que imaginas que habría cambiado todo. Tus ¿qué pasaría si? No son hechos, son deseos o miedos. Y Russell nos invita a regresar una y otra vez a la única brújula confiable: los hechos. ¿Cuáles son los hechos en tu situación? El hecho es que la relación terminó. El hecho es que tu ex tomó decisiones que no puedes cambiar. El hecho es que tú también actuaste de acuerdo con lo que sabías y podías en ese momento. El hecho es que, aunque duele, sigues aquí con vida, con la capacidad de crecer y construir algo nuevo. Todo lo demás son serpientes imaginarias, escenarios inventados, ilusiones disfrazadas de realidad. Y cada vez que eliges creer en ellos, te alejas de la paz. El mentor Rolando Goycochea lo sintetiza con una claridad profunda. Sabes que lo has superado cuando no esperas nada de quien se fue. Ni una disculpa, ningún cambio, ni que le vaya mal en su actual relación. Eso es esperanza cero. Cuando la vida de tu ex te resulte indiferente, lo habrás superado definitivamente. La resiliencia interior se fortalece exactamente allí, en tu capacidad de volver una y otra vez a los hechos, incluso cuando tu mente quiera escapar hacia fantasías. No se trata de negar lo que sientes, sino de sostenerte en lo que es verdadero. Se trata de eliminar la esperanza malsana. Si tomas a Russell como guía, empezarás a notar la diferencia entre los pensamientos que solo alimentan tu dolor y los que te ayudan a crecer. Y entonces, el ¿qué pasaría si? Se desarma por sí mismo, porque lo miras de frente y dices, eso no es un hecho, eso es una ilusión. Si sientes que necesitas un acompañamiento más estructurado, con pasos claros y ejercicios prácticos, te recomiendo el libro de Rolando Goycochea, 7 pasos para olvidar un amor. Allí encontrarás más de 60 ejercicios totalmente prácticos, desde técnicas de catarsis para liberar el dolor, hasta estrategias para crear nuevas asociaciones emocionales y cerrar definitivamente un ciclo. Puedes conseguirlo en Amazon. El enlace está en la descripción de este video. Y si requieres un apoyo mucho más personalizado, también puedes trabajar uno a uno en sesiones virtuales con Rolando Goycochea. No tienes por qué seguir haciendo todo este proceso a solas si cuentas con la ayuda de alguien con más de 15 años de experiencia. Y antes de cerrar, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más herramientas, meditaciones y reflexiones que harán de tu proceso un camino más claro y acompañado. Haz clic en suscribirte, activa la campanita y únete a esta comunidad que, como tú, está aprendiendo a cultivar mayor amor propio y vivir una vida a plenitud. Reflexión final. Hoy recorriste un camino importante. Descubriste cómo el ¿qué pasaría si? Se convierte en una trampa que prolonga el dolor, cómo la analogía del Dr. Richard Bandler sobre las serpientes ayuda a discernir entre pensamientos reales e imaginarios, y cómo la invitación de Bertrand Russell a mirar solo los hechos se convierte en un antídoto contra la especulación infinita. Además de las poderosas reflexiones de Rolando Goycochea, la enseñanza central es clara. No eres tus pensamientos, los ¿qué pasaría si? No son realidades, son ilusiones, es parte de la trampa de la esperanza. Y cada vez que eliges volver a los hechos, a lo que realmente sucedió, das un paso hacia la libertad emocional. El dolor de la ruptura es real, pero el sufrimiento prolongado por escenarios inventados es opcional. La sanación empieza cuando eliges mirar a la realidad sin disfraces, aceptarla y construir desde ahí. Esa es tu dosis de realidad y también tu puerta hacia la paz.